En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El subsecretario Monsalve mandó su excusa, me llamó su jefe de gabinete, está acá todos los profesionales que trabajan con él porque está en la clínica con un cuadro de jaqueca aguda. También está la gente de aduana. Sí, desde ayer. Si hacemos pasar a nuestros invitados y no sé quién de la subsecretaría se sientan en la mesa, chicas, por favor. Y a la gente de aduana también. ¿Cuenta, señor secretario? No hay cuenta, señora presidenta. Bien. Entonces, nos vamos al... Corresponde abocarse al tratamiento de las indicaciones presentadas al proyecto de contrabando. Bien. Señores senadores, les ofrezco la palabra por algún tema varios. Bien, comenzamos con el proyecto. Perdón. Señora presidenta, vamos a empezar con las indicaciones que se han formulado. La página 1 del comparado al artículo... La indicación número 1 al artículo 1 para incorporar un número nuevo del siguiente tenor. Agrégase en el inciso segundo del artículo 168, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración. Será siempre mercancía de importación o exportación prohibida aquella de procedencia ilícita, ya sea porque fue obtenida o generada a través de la perpetración de un delito o porque fue utilizada como instrumento en su perpetración, siempre que los hechos sean constitutivos de delito en Chile, independientemente de haber sido cometido el delito en el territorio nacional o en el extranjero. Ejecutivo. Cualquiera que quiera hablar sobre la indicación. Sí. Buenos días. Sí. Sí. Muchas gracias. Buenos días, senadora. Saludo por su intermedio a los integrantes de la comisión. Y, bueno, quisiera darle el paso a la subdirectora jurídica para que explique los detalles de la indicación, pero principalmente en la indicación 1, la importancia que tiene es respecto principalmente a establecer en esta figura aquellas mercancías que tengan una procedencia ilícita, ¿ya? Para su control o para establecer inmediatamente que sean contrabando por su procedencia. ¿Ya? El detalle de la indicación le voy a dar el paso a la subdirectora jurídica, María Jamín Rodríguez, para que explique el detalle técnico de la indicación. Muchas gracias, senadora. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores parlamentarios. Esta indicación nace producto de algunos temas prácticos que se han visto en el último tiempo, fundamentalmente asociado a casos de crimen organizado, donde uno de los delitos que se comete es precisamente la figura de contrabando, unido a asociaciones ilícitas, algunas otras veces a lavado de activos. Primero señalar que el inciso segundo del artículo 168 establece que será contrabando la importación de mercancías prohibidas, estableciéndose como una norma penal en blanco que debe ser complementada con alguna remisión normativa a la misma ordenanza o algún otro cuerpo legal. Es decir, necesariamente tiene que haber una norma que nos establezca que un determinado tipo de mercancía es prohibida, ¿ya? Es una norma que debe ser complementada por ser norma penal en blanco. Entonces, el problema que tenemos es cuando se han importado, específicamente está ocurriendo harto con Europa y Estados Unidos, se han importado cosas que son robadas, ya sea en tiendas, en grandes tiendas comerciales, tiendas bastante exclusivas en Estados Unidos, o derechamente son robos de casa-habitación. Entonces se trata de un delito cometido en el extranjero que no puede ser perseguido en Chile o establece bastante dificultad, ¿ya?
porque recordemos que el Código Orgánico establece que solo se puede perseguir los delitos cometidos en el extranjero por chilenos contra chilenos, ¿ya? Entonces, no sería el caso. Por lo tanto, en este momento tenemos una figura atípica cuando esas mercancías entran al país para ser reducidas, ¿ya? Y estamos hablando muchas veces de mercancía de alto valor, sin ir más lejos y sin nombrar algún caso específico. Sí. Claro, efectivamente, relojes valorados en 300 millones de pesos. O sea, hay cosas que son inimaginables, el valor que llegan a tener, y eso finalmente se organizan bandas para cometer este tipo de delitos. Se contrata al que roba en el extranjero, se contrata al que transporta la mercancía, se contrata al que reduce en Chile, y muchas veces ese tipo de mercancías ni siquiera logra venderse en Chile, sino que vuelva a salir del país. En este momento la figura es atípica, por ser un delito cometido en el extranjero, y no tenemos la norma que establezca que ese tipo es mercancía más allá de una prohibición de comercialización establecida en el Código Civil, pero básicamente no es una norma penal. Entonces, de ahí es que surge esta iniciativa, ¿ya?, para evitar este tipo de situaciones que finalmente está dejando grandes ganancias para el mundo delictual. Por otra parte, tenemos también en las exportaciones el robo de cable de cobre en Chile y el robo de madera. Entonces, efectivamente, ahí sí tenemos un delito cometido en Chile, que sería el robo, ¿cierto? Pero como se trata de bandas, aquel que transporta las mercancías, el conductor que atraviesa la frontera, ¿ya?, con esta mercancía robada, y que lo más probable es que generalmente va a decir que es mercancía de origen lícito, generalmente va a venir con documentos falsificados posiblemente, y esa persona, más allá de ser un receptador de robo, no tiene otro tipo penal que imputarle, porque él no cometió el robo, él solamente transporta, ¿ya? Sin embargo, si establecemos el tipo penal al cruce de la frontera como un delito de exportación prohibida, podríamos sancionarlo con penas más altas, por ser parte de la organización criminal, porque finalmente el que conduce también es parte de la organización criminal. Entonces, esa es un poco la idea que tuvo en mente el Ejecutivo cuando solicita esta indicación. Ofrezco la palabra. Ministerio Público, no sé si quiere indicarnos algo acerca de esta indicación. Le damos la palabra. Señora Presidenta, un saludo a todos los honorables senadores, a la Secretaría y también a la Directora Nacional de Aduanas y demás invitados. Nos parece, coincidimos con la Dirección Nacional de Aduanas en términos de que esta es una norma importante y práctica, porque efectivamente se han reconocido dificultades para perseguir por contrabando de importación o de exportación ciertos ilícitos que el solo tratamiento, la receptación muchas veces es insuficiente. Por lo tanto, nos parece que es una incorporación a la ordenanza de aduanas que nos parece positivo en la línea de la persecución penal de la criminalidad organizada, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Ofrezco la palabra. Senador. Gracias. Junto con saludarlas a nuestras invitadas, saber cómo se acredita, porque efectivamente cómo se acredita que un bien en la práctica. Porque uno ha visto, qué sé yo, que estas cosas entran en general con documentación. Finalmente, ¿qué capacidad tiene? Y a veces sucede que, tratándose de especie específica, ¿verdad?, me imagino que cosas de colección, no te mencionaba el caso, por ejemplo, de relojes o ese tipo de cosas, de pronto se necesita un ojo muy especializado, ¿verdad?, o la existencia de documentos que acrediten la procedencia del producto en cuestión. ¿Cómo se hace en la práctica? Y si existe, sobre todo porque uno podría pensar que en el aeropuerto Arturo Merino Benítez debe existir probablemente un ojo más
más específico, más especializado y profesional, pero eventualmente en pasos fronterizos que son menos, donde hay personal que tal vez no tiene esa capacidad especializada, pueden pasar cosas o que sean catalogadas injustamente como especies ilícitas, o bien que no exista la capacidad para determinar su licitud o no. Entonces, mi pregunta es cómo opera eso en la práctica. Presidenta, gracias. Gracias, senador. Yo también tengo dos observaciones. Una, en el mismo sentido que señala el senador Cruzcoe, que siento que de establecerse o aprobarse esta indicación, va a pasar a ser impracticable, porque cuando se realiza la importación o la exportación, no vas a tener los antecedentes para que aduana pueda actuar, sino que eso va a requerir probablemente un trabajo de carabineros bastante amplio y también judicial, que va a haber pasado mucho tiempo en que lo más probable es que esa importación o exportación ya esté plenamente realizada, incluso si hay importación, que esos bienes ya se hayan vendido, hayan pasado a manos de terceros que no están involucrados en este eventual delito. Entonces, ¿cómo se lleva a la práctica esto que acá quieren establecer? Sí, lo segundo, que tengo una duda de admisibilidad, ¿no es cierto?, porque este proyecto de ley era solamente referido a establecer como delito el contrabando de dinero, y aquí ya nos estamos metiendo en otras modificaciones a la Ley General de Ordenanza o a la Ordenanza de Aduana. Pero con eso, si es para mejorar la persecución del crimen organizado, yo al menos no tengo ningún problema. Pero siento que la norma es impracticable. Senador Galilea. Impracticable en la práctica. Gracias, presidente. Yo tengo una duda a propósito del ejemplo de la abogada. El conductor del camión, porque a ver, vamos por partes. La legislación vigente dice se incluye en contrabando cuando se importa o exporta mercaderías prohibidas. Perfecto. Segundo, los que evaden los tributos que tienen que pagar ante el fisco. Tercero, entrar mercaderías por lugares no habilitados. Y cuarto, sacar indebidamente lugares que tienen beneficios tributarios. Y le estamos agregando, en el inciso 2, esto de que también se considera contrabando cualquier mercancía, aunque sea lícita, si es que ella proviene de algún delito, sea cometido en el extranjero o en territorio nacional. Me bajó la duda acá porque yo no entiendo para dónde va. Pero me quedó la duda de su ejemplo por los choferes. Un chofer que trae algún mineral o cables, lo que sea, o madera, de Perú a Chile o de Chile a Perú. Él es simplemente un conductor. Probablemente le encargaron, lo contrataron como conductor y le entregaron, mira, aquí está la carga. Acá está el container, incluso, y aquí están los papeles, que si están bien falsificados no tiene cómo saber que la guía, pero esa guía o esa factura va a nombre de alguien que va a recibir imaginemos que estamos comerciando entre Chile y Perú, alguien va a recibirla en Tacna, y si viene al revés, alguien la va a recibir en Arica. Entonces, no me parece, en principio, que el conductor sea responsable de algo, ¿qué posibilidad tiene él sino que es a quién va, son el que manda o el que recibe la mercadería, el que debiera estar involucrado en el delito, y el conductor solo si se prueba de que sabía perfectamente que era parte de una organización criminal. Entonces, no sé cómo lo ve usted esa calidad de autor, cómplice o encubridor de un eventual delito de contrabando. Gracias, senador. Le damos la palabra al Ejecutivo primero y luego también se la vamos a dar al Ministerio Público. No sé quién de las dos va a contestar.
o de alguna de las presentes. Sí, identifica con nombre para que quede para el acta, por favor. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Camila Barros, asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior. Presidenta, por su intermedio, contestar las preguntas realizadas por los señores senadores. En primer lugar, en cómo se lleva a la práctica la norma que el Ejecutivo se encuentra proponiendo. Esta es una norma que permite establecer un delito y en ese sentido no necesariamente se va a poder descubrir en el momento del ingreso. Nosotros entendemos la preocupación por parte de los senadores que no es fácil poder reconocer efectivamente cuando ingresa la mercadería, si esa mercadería ha sido obtenida, digamos, a través de forma ilícita, por ejemplo, mediante un robo. Esa información, lo más probable es que llegue al Ministerio Público, o sea, el Ministerio Público en el que informe a aduanas, o bien sean las policías las que tengan esa información y también puedan informar a aduanas. En el fondo, lo que esta norma permite es sancionar no solo el delito que se comete, ya sea robo o receptación, sino que además agregar efectivamente la sanción por el contrabando. Eso es lo que se busca. Y en este caso, eso es relevante porque además el proyecto de ley busca aumentar las sanciones del contrabando. Que eso viene después en una indicación posterior y podremos entrar ahí más en profundidad, pero por eso también resulta relevante. Con respecto a la consulta que se había realizado con respecto a la admisibilidad, ahí comentar, digamos, a la comisión que efectivamente dentro del compromiso que tiene el Ejecutivo con ambos presidentes de las cámaras del Congreso, hay varios aspectos vinculados al delito de contrabando. Está, por supuesto, impulsar, digamos, la tramitación de esta moción que hoy nos convoca, digamos, y también estaba relacionada a otros temas como aumentar el plazo de la prescripción, como aumentar las penas y varias otras cosas. Entonces, lo que nosotros hicimos como Ejecutivo fue poder recopilar todos esos compromisos y poder impulsarlos en esta moción. Eso como para poder aclarar, digamos, ese aspecto. Y me parece que la inquietud, digamos, del senador Galilea en el sentido de qué es lo que pasa, digamos, con el conductor es tan casuístico, digamos, lo que puede suceder. O sea, ahí efectivamente hay que probar la participación y el conocimiento, digamos, que el conductor pueda tener. Esto no es algo que se pueda dar per se, digamos. Pero lo que sí nosotros, exactamente, lo que nosotros sí buscamos es que se pueda efectivamente, independiente de los otros delitos, condenar por el delito de contrabando. Muchas gracias. No sé si Aduanas quiere señalar algo más. Sí, senadora, sí. Además, quisiera agregar a lo que dice el Ministerio del Interior, que es bien cierto que también nosotros tenemos un plazo también para determinar cosas a posterior. Tenemos facultad hoy día hasta 3 años y estamos equiparando también con estas modificaciones a 5. Por lo tanto, nosotros eventualmente, lo que demuestra la investigación, si tuvo un origen ilícito las mercancías, también podríamos después denunciar o querellarnos por esta tipificación. Por ejemplo, tenemos los casos en vehículos que salen con patente adulterada, donde en el minuto no es posible saberlo, que salen por pasos no habilitados, pero después proceso de la investigación podemos efectivamente hacer la denuncia o querellarnos por la tipificación de este delito, habiendo sido cometido un delito en el interior y siendo una mercancía nacional o nacionalizada, como son los vehículos, por ejemplo. ¿Ya? También es importante determinar que eventualmente nosotros esto podríamos consultar además las policías respecto a mercancía robada en el extranjero. Muchas veces ponen alertas internacionales que están en Interpol u otras con quienes tenemos relación también, que pudiéramos obtener acceso. Hoy día solamente podemos, por ejemplo, en el caso de joyas robadas, porque vinieran ocultas en algún, por ejemplo, en osos de peluche o en otras, contenidas en otras mercancías, como en las pretinas de pantalones o en las bastas de pantalones, por ejemplo, porque vienen ocultas, viene el delito también ahí de ocultamiento o contrabando. ¿Ya? Y podría ser es una buena modificación a practicar en
que pudiera permitirnos también incorporar este tipo de ilícitos en nuestra legislación que hoy día perseguimos. Bien. Ministerio Público, no sé si quiere señalar algo. Sí, muy brevemente, señora Presidenta. Coincidimos con lo planteado por el Ministerio Interior y Aduana. Esto tiene mucha relevancia para profundizar en las investigaciones, sobre todo en investigaciones de alta importancia a nivel internacional. En el ejemplo de las giras de delincuentes chilenos que después repatrian las utilidades y los beneficios y los bienes de ilícita procedencia que han obtenido en sus giras delictuales o en Europa o en Estados Unidos, el poder investigar y también promover sanciones por contrabando de especies que tienen ese origen también es un tema importante, también es importante para la asistencia penal internacional. Muchas veces llega en un requerimiento de asistencia internacional, llega información vinculado a la remisión de mercancías que tienen un aparente origen lícito, pero que tienen ese origen que es importante de profundizar. Eso, señora Presidenta, gracias. Gracias a usted. En votación, la primera indicación. Senador Cruz-Coque. Sí, solo para hacer nuevamente el punto, todavía me queda la duda de si esto va a poder operar efectivamente, porque algunas procedencias ilícitas requieren de ojo experto, pero parto de la base que si tanto el Ministerio Público como Aduanas están en la misma línea, será porque efectivamente esto se puede realizar de la mejor manera. Me parece que apuntan en el sentido correcto respecto del sentido general del proyecto. A favor. Senador Galilea. Gracias. Solo para complementar y quizá ayudar a aclarar en el tema investigativo, este tipo no es que vaya a provocar la detección en tiempo real de un delito. Lo que ayuda es que a medida que se va desenvolviendo una investigación, un año después o 2 años después se descubre que un vehículo, un material, qué sé yo, salió efectivamente del país de manera ilícita y por lo tanto se suman ilícitos y por lo tanto la sanción es más dura para la banda criminal y en el fondo las personas que participaron en él. Esa es quizás ahí se aclara un poco el tema. Son investigaciones largas y que si se descubre que además salió o hicieron salir del país o hicieron entrar del país una determinada mercadería que tenía un origen ilícito, se suman penas a ese comportamiento. Así que voto a favor. Senador Durresti. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado la indicación número 1, 4-0. Vamos a la siguiente. La indicación número 2, también del Ejecutivo, página 3, para sustituir el número 1 por el siguiente. Agrégase un artículo 168 bis nuevo del siguiente tenor. Artículo 168 bis. Incurre también en el delito de contrabando el que introduzca en el territorio nacional o extraiga de él dinero de cualquier denominación en efectivo o en instrumentos negociables al portador, por cualquier paso no habilitado o sin informar de ello al Servicio Nacional de Aduanas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 19.913, por un monto que exceda los $10.000 de Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. Las incautaciones de dinero realizadas en investigaciones por este delito se regirán por lo dispuesto en el párrafo 3 del título 1 del libro 2 del Código Procesal Penal. ¿En Ejecutivo o Aduana? Señora Presidenta, sí, efectivamente es la importancia de esto que es establecer un artículo distinto para tipificar el contrabando de dinero. ¿Ya? Es importante también darle forma a esto con un tipo penal aparte,
¿ya? Que evita, digamos, también la sanción doctrinaria respecto al contrabando impropio que se daba antes respecto a la norma de aduana, a través de un tipo penal diferente, ¿ya? Y por lo tanto también nos permite tipificar que la mercancía objeto del delito tiene una valoración que es respecto a su valor monetario y no como valor de mercancía o por el papel, dinero y lo demás. Y también permite actuar en el punto de ingreso de control de una manera inmediata respecto a la retención de este dinero, la entrega a las policías y el poder darle un curso directo a estos dineros. Hoy día se retiene hasta el 30% de lo no declarado y esto permite también retener completamente el monto no declarado. Quisiera darle también el paso a la subdirectora jurídica para que explique los detalles técnicos jurídicos de este tema. Muy bien. Subdirectora, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, esto es una forma de lavar dinero, ¿ya? Existe hoy día a nivel internacional esta restricción al traspaso transfronterizo de dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador. Y en Chile se ha establecido como una infracción reglamentaria simplemente el traspaso de dinero por sobre los $10.000, sancionándolo con una multa equivalente hasta el 30% de este dinero. Hoy día entendemos que con el curso de la labor delictual, esto es grave. Podría eventualmente ser lavado de activos, podría ser financiamiento de terrorismo, podría estar vinculado a una serie de otros delitos asociados que finalmente será el Ministerio Público quien tiene la facultad de investigar esto, pero debemos darle las herramientas al Ministerio Público para que pueda perseguir esto como un delito dada la gravedad del tema. Por eso se establece como un tipo penal, ¿ya? Y bueno, y otra cosa muy importante también que solicitamos en esta indicación es que nuestros funcionarios no se vean expuestos a tener que enfrentar y ellos custodiar el dinero en las fronteras. Por lo tanto, la indicación también contempla la posibilidad de una incautación inmediata por parte del Ministerio Público. Gracias, subdirectora. Muchas gracias, presidenta. Mencionar que efectivamente este artículo es relacionado directamente, digamos, con la moción presentada. Exactamente, es el corazón. Y nosotros, como Ejecutivo, propusimos hacer algunas modificaciones a aquella redacción, principalmente porque compartimos, digamos, la necesidad de poder tipificarlo. Lo primero es que lo que hicimos fue tratar de simplificar las formas de comisión de este tipo de contrabando de dinero. Lo segundo, poder separarlo, digamos, en un artículo diverso. Y lo tercero es poder introducir, digamos, normas que buscan la incautación del dinero y así poder resguardar también la seguridad de los funcionarios de aduana. Esos son los tres objetivos, digamos, y los cambios que nosotros le hicimos al artículo, digamos, que ya estaba propuesto, digamos, en esta comisión. Y en ese sentido, para poder simplificar los modos de comisión, originalmente estaban contenidos el que ingrese o extraiga por lugares no habilitados, sin presentarlos a aduanas, ocultándolos, omitiéndolos o falseándolos. Nosotros sugerimos, en el fondo de la indicación, mantener dos de aquellos que tienen que ver cuando sean ingresados, digamos, por pasos no habilitados y cuando no se hayan informado, digamos, a aduanas. ¿Por qué? Porque entendemos que este último, en el fondo, el no ser informado comprende los otros casos que están vinculados a ocultar, falsear o omitir mercadería y en el fondo deja abierta la forma de comisión porque lo que interesa es que no haya sido informado, da igual la modalidad.
Entonces, permite, digamos, precaver otras formas que quizás hoy no estemos contemplando. Gracias. Perdón. Sí, y solo quisiera mencionar que en la última sesión que habíamos tenido, cuando se hizo la exposición, usted, Presidenta, nos pidió poder conversar con el Ministerio Público, comentarle que como Ejecutivo lo hemos realizado y hemos llegado a una redacción que es distinta en relación principalmente a el tema de la incautación del dinero, que no tiene que ver solamente con la remisión, digamos, a las reglas generales, sino que poder explicar que efectivamente aduanas retiene el dinero, son las policías las que trasladan el dinero al Ministerio Público y el Ministerio Público incauta, para que quede claro y evitar, digamos, cualquier tipo de dudas al respecto. Y también en ese mismo artículo lo que estamos incorporando es justamente lo que usted había mencionado respecto a los delitos de bagatela y a la posibilidad de que el Ministerio Público pueda aplicar el principio de oportunidad del 170. Nosotros acá tenemos redacción, no sé si gusta que se las pueda... ¿Nos puedes hacer llegar la redacción, particularmente a la Secretaría, para que la leamos? Y ese sería un nuevo inciso segundo, entonces. Sí, segundo y tercero. Segundo y tercero, bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Si la puede leer, estos serían los nuevos incisos segundo y tercero a la indicación número 2. Esta sería una propuesta de redacción basada en la indicación número 2 del Ejecutivo. Voy a lectura el texto completo para que se entienda. Incurre también en el delito de contrabando el que introduzca en el territorio nacional o extraiga de él dinero de cualquier denominación, en efectivo o en instrumentos negociables al portador, por cualquier paso no habilitado o sin informar de ello al Servicio Nacional de Aduanas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 19.913 por un monto que exceda los $10.000 de Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. Al momento de la detección del delito, el Servicio Nacional de Aduana deberá retener la totalidad del dinero en efectivo o los instrumentos negociables al portador, debiendo ejercer la acción penal de inmediato. El dinero incautado deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público, mediante su entrega material a las policías, quien lo conservará bajo su custodia. En estos casos, el Ministerio Público podrá ejercer excepcionalmente el principio de oportunidad previsto en el artículo 170 del Código Procesal Penal en las siguientes circunstancias. A. El infractor haya desconocido la ilicitud del hecho siempre que el error haya sido invencible. B. Cuando el dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador no excedan $100 de Estados Unidos de América o su equivalente al valor consignado en el inciso primero. Ofrezco la palabra al Ministerio Público. Si lo puede fotocopiar y entregarle la copia. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, bueno, nosotros como respaldamos plenamente la transformación de esta infracción Si escuchamos, por favor, disculpe, si escuchamos al Ministerio Público, los $100 sería el delito baratela, senador Cruzcoque. Exacto. Ahora sí. Gracias, señora presidenta. Nos decía que el Ministerio Público respalda este proyecto en términos de transformar una infracción que hoy día es administrativa y que es muy ineficiente en un delito. Muchos países del mundo tienen este delito, ya sea que se llame lavado de dinero, se llame contrabando, y nos parece bien que sea en un artículo a continuación del delito propiamente de contrabando. Efectivamente trabajamos con el Ministerio del Interior y con aduanas en afinar algunas cosas que le preocupaban a la Comisión y a nosotros también, como por ejemplo que el ejercicio inmediato de la acción penal, el cautelar rápidamente la incautación del dinero y que no tenga aduanas que mantener el dinero y pueda pasárselo a las policías para que lo ponga a disposición del Ministerio Público. Nos parece que esta propuesta de nueva redacción recoge adecuadamente eso y la inquietud también de la Comisión en términos de dar un margen que está dada por dos circunstancias. Un margen, lo planteó incluso el fiscal nacional en su intervención, un margen que diga relación con lo difícil que es saber la exactitud del cambio de $10.000 o su equivalente en el momento de hacer o no hacer la declaración, y por lo tanto creemos que un margen permite cualquier duda respecto de
de lo que se está ingresando y la obligación de declarar, y también alguna circunstancia que dé cuenta de factores muy excepcionales que hagan inviable o irracional la persecución penal. Por eso que nos parece que la fórmula propuesta hoy es mucho más adecuada a las inquietudes de la Comisión y también a la visión del Ministerio Público en relación a la materia. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, don Mauricio. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Muchas gracias, presidenta. Entiendo que hoy día lo que sucede es que cualquier persona que porte más de $10.000 se le retiene el 30%, entiendo yo, el 30% del excedente o el 30% del... No del excedente, no, hay dos opiniones en contrario. Bueno, después me aclaran, pero el 30%, ¿verdad? Nosotros estamos, obviamente, aumentando la categoría a un delito, que es un delito de contrabando. Primero, mi primera pregunta es por la eficacia de la medida. Esto, no sé, ¿cómo funciona en otros países? ¿Tiene categoría de delito? ¿Es una simple falta? Me parece que hay un elemento a considerar acá, que es que la retención o la eventual, no sé, pérdida de la oportunidad de aportar esa plata, me parece que pareciera ser un mecanismo disuasivo suficiente. Por ende, hago la pregunta en términos de cuán eficaz sería eventualmente que esto pase a ser un delito propiamente tal. Y me gustaría también una aclaración respecto del principio de oportunidad que previsto en el artículo 170 del Código Penal, porque ahí no me queda claro el asunto de cuando el dinero en efectivo no exceda más de $100 o su equivalente, y la posibilidad de retención no me queda para nada claro qué sucede con ese dinero incautado respecto de este principio de oportunidad. Esas son mis dos preguntas. Gracias, senador. No hay más preguntas. Yo tengo también las siguientes observaciones. Primero, estoy de acuerdo con que en vez de un inciso final, el delito de contrabando de dinero pase a ser un artículo nuevo. Me parece que la importancia de lo que queremos hacer frente a hacer el contrabando de dinero una de las principales formas de financiamiento del crimen organizado, me parece importante que tenga un artículo nuevo y, por lo tanto, con eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en el inciso primero, el que se cambie lugares no habilitados por pasos no habilitados, porque el paso no habilitado requiere de la existencia de un lugar que, si bien no va a tener, no va a estar habilitado por el Ejecutivo, ¿no es cierto?, por el Estado como un paso habitual, sí requiere de un paso informal, que se conozca eso como un paso informal. Por lo tanto, creo que lugares no habilitados es mucho más amplio. Hoy día, yo digo esto desde el conocimiento de la comuna de la Frontera en Colchane, que es la que conozco, ¿no es cierto?, que son 300 o más de 300 kilómetros de frontera, donde existe un número determinado y por todos conocidos de pasos no habilitados, lo que no significa que no hayan otros lugares por donde también, cada día que esos pasos no habilitados van siendo más conocidos y más fiscalizados por aduana, van habiendo otros lugares por donde ingresa el contrabando, el crimen organizado. Y por lo tanto creo que el concepto lugares no habilitados es más amplio a pasos inhabilitados, que lo va a reducir al menos a que sea un paso informal conocido. Eso es lo primero. Segundo, no estoy de acuerdo con que se saquen los ejemplos de ocultándolo entre las mercaderías presentadas ante aduanas en su respectivo medio de transporte, omitiendo, falseando la declaración. Puede ser que sin informar de ello al Servicio Nacional de Aduana me parece poco importante para lo que queremos tratar de hacer. Yo creo que aquí existe un deber de informar, ¿no es cierto? Acá hoy ya exige la ordenanza de aduana el deber de informar cuando uno trae más de $10.000. Y
finalmente, aunque ustedes quieran para, según ustedes, simplificarlo, sin informar, me parece poco, no sé cuál es la palabra correcto, pero como propio, poco relevante. Yo le pondría algo sin cumplir el deber de informar de ello al Servicio Nacional de Aduana y al menos mantendría o falseándolo. Porque cuando uno dice que también cometes el delito de contrabando, cuando yo declaro, por ejemplo, $11.000 y en realidad traigo 20.000, estoy falseando. Informé, cumplí con mi deber de informar, pero mentí. Entonces, ok, si no quieren poner ocultar o en transporte o en sus ropas, que eso es falta de deber de información, sí creo que debe mantenerse al menos el falseando la declaración. Porque yo puedo informar, pero puede que mi información no sea la correcta ni diga razón con lo que yo porto. Por lo tanto, con eso yo estaría de acuerdo en el inciso primero. En el inciso segundo, estoy de acuerdo, creo que eso protege lo que habíamos hablado en la comisión pasada, ¿no es cierto?, de no exponer a los funcionarios de aduana a tener ellos que retener estas incautaciones y que en fronteras más alejadas sin el debido resguardo puedan ser también sometidos a otro tipo de delitos para, sobre todo cuando este proviene de crimen organizado, quieran recuperarlo. Entonces, con el inciso segundo propuesto no estoy de acuerdo. Con el inciso tercero también, pero tengo dudas respecto al delito de bagatela de los $100. No sé si a lo mejor debieran ser hasta $500, porque a mí lo que me preocupa es el cambio de la persona que no quiere cometer el delito. A lo mejor yo traigo $10.000, ¿no es cierto? Y cuando los compré o me quedó de un viaje que hice a Estados Unidos o no sé qué, vi allá el cambio para transformarlo en Chile y yo pensé que traía $10.000, pero el cambio cambió durante el viaje, no tengo idea qué es. Subió el dólar y cuando llego acá, los $10.000 que yo creía que traía son 10.500. $100 me parece muy poco. A lo mejor 500 es un porcentaje o un monto que a lo mejor podría cubrir de mejor manera este delito de bagatela, porque además se está estableciendo como una facultad del Ministerio Público, que me parece a mí que va a tener el criterio y el sentido común suficiente como para darse cuenta, ¿no es cierto? Porque tampoco es una cantidad que uno diga, pucha, están fraccionando el ingreso ilegal. O sea, de 10.000 a 10.500, creo que puede ser más razonable, ¿no es cierto? $100 de repente para estos cambios me parece muy de bagatela. Esas son mis observaciones. Si puede contestar las observaciones a esta indicación del senador Cruz-Coke y las realizadas por mi persona. Sí, Presidenta, sí. Me voy a referir a algunas cosas y después voy a dejar el tema técnico en lo que respecta a las abogadas. Principalmente, sí, nosotros entendemos que está, como efectivamente lo dice, resuelto el tema de, en la práctica, cómo hacer con el dinero y lo demás, y creo que se ha resuelto bien. El principio de oportunidad se lo voy a dejar al Ministerio Público de Interior que lo expliquen en particular, pero tiene que ver esto efectivamente en aquellos casos en que pueda aplicarse. Aquí está el principio de oportunidad para estos casos y todo lo demás va a ser incorporado dentro del tema. Respecto a los lugares habilitados, respecto de los pasos no habilitados, hoy día tenemos tipificación de lo que es un paso no habilitado y lo que son los pasos habilitados, ¿ya? Y efectivamente lo que se descubrieron en otros lugares que no están habilitados, que hoy día están en control de Carabineros, o en el caso del norte, dado las fronteras críticas de las Fuerzas Armadas, cuando así se dispone, efectivamente si hubiera detección ahí, tipificarían en este mismo
caso también por el lugar. También creemos que está contenido en la no información al servicio los métodos de ocultamiento, y ahí quería dejar a opinión del Ministerio del Interior específicamente en lo que tiene que ver con la falsedad de la información o la entrega de información falsa, que efectivamente nosotros lo tenemos tipificado en algunos otros tipos de aspectos y podríamos discutirlo. Quería pedirle, no sé si a la María Jamín, nuestra subdirectora jurídica, si puede agregar algún dato jurídico más técnico a los temas consultados. Subdirectora. Muchas gracias. Por su intermedio, señora presidenta, respondo al senador Cruzcoque. Efectivamente, hay otras legislaciones que tipifican esto como delito y otras como infracción, como una infracción reglamentaria. Exacto. Pero hoy día la tendencia, por un tema por un tema de consideración político-criminal, es a tipificarlo. Sí. Respondiendo ahora a las preguntas de la senadora, bueno, efectivamente ella señala que $500 sería, a su juicio, algo más razonable para efectos de aplicar principio de oportunidad, y ahí en ese caso creo que es el Ministerio Público quien debiese emitir su opinión. Muchas gracias. No sé si la subsecretaría quiere señalar algo antes que le demos la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias, presidenta. Mencionar que con respecto a su propuesta de mantener el falsear la información nos parece adecuado. Nosotros como subsecretaría estamos de acuerdo, digamos, por incorporar, mantener, digamos, esa idea. Con respecto, efectivamente, solo para poder complementar a lo que mencionó la directora del Servicio Nacional de Aduanas con respecto a los pasos no habilitados, efectivamente, nosotros ocupamos el término paso no habilitado porque es el establecido, digamos, en la Ley de Migraciones publicada recientemente, digamos, en febrero del año pasado, y ahí efectivamente se establece en el artículo, creo, 25, específicamente cuáles son los pasos habilitados. Todo el resto de los ingresos por nuestra extensa, digamos, línea fronteriza, que no sea por esos pasos, es paso no habilitado. Entonces, nosotros tenemos la misma inquietud que usted y creemos, digamos, que este concepto es más armónico, digamos, con el resto de la legislación, más fácil de comprender también hacia los tribunales, y es por eso simplemente, pero compartimos, digamos, y estamos absolutamente de acuerdo con la idea que hay detrás. Eso. Muchísimas gracias. Señor Ministerio Público, después le doy la... Muchas gracias, presidenta. Primero, en relación a las consultas del senador, honorable senador Cruzcoque, efectivamente la preocupación como política criminal por un adecuado control de flujos masivos de dinero por frontera sin declaración es algo que ha ido progresando en términos de sanciones penales y como decía yo en la intervención anterior, en algunos países como Perú, por ejemplo, es derechamente un delito de lavado de dinero el transportar dinero sin declarar, y creemos que es positivo tanto por la señal en términos de que nada cuesta declarar, y que es importante declarar para tener un buen control de flujos de dinero en efectivo, y que en criminalidad organizada, sobre todo, no hay problema en perder un 30% con una infracción administrativa, que además es difícil de aplicar porque normalmente el sujeto después sale del país y nunca puede ser notificado. Entonces, creo que es importante que esto sea un delito especial. También nos parece importante que se mantenga efectivamente la
la falsedad en la declaración, creo que es importante si estamos pensando en un adecuado control de los flujos y de los montos, el tema de declarar sin falsedad también que sea explícitamente tipificado. Y en relación a la inquietud de la senadora, de la presidenta, nosotros creemos que no hay problema en ampliarlo a $500, porque además, incluso lo pueden ampliar a $1.000. O sea, yo creo que no está el problema ahí. Yo creo que es importante que haya algún margen. Y lo único que está haciendo la norma es dar el margen al Ministerio Público para evaluar las circunstancias y tener la facultad legal y poder hacerlo, porque normalmente no lo va a poder hacer por la pena, de aplicar oportunidad cuando el margen es diverso. Entonces, nosotros creemos que es razonable ponerlo en términos más amplios, dar un mayor margen para evaluar circunstancias como las que señala la señora presidenta. Eso por nuestra parte. Gracias. Muchas gracias. Propongo entonces, si les parece, en el inciso primero, en la indicación del Ejecutivo, que señale de la siguiente forma: incurre también en el delito de contrabando el que introduzca en el territorio nacional o extraiga de él dinero de cualquier denominación, en efectivo o en instrumentos negociables al portador, por cualquier paso, aquí le pondría la primera, por cualquier lugar o paso no habilitado, o sin informar de ello o falseando dicha declaración al Servicio Nacional de Aduana de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 19.913 por un monto que exceda a los $10.000 de Estados Unidos de América o en su equivalente en otras monedas. Y en los incisos segundo y tercero que presentaron de propuesta de modificación a esta indicación, cambiar los $100 por $500. ¿Estaría de acuerdo Aduana y el Ejecutivo y el Ministerio Público con esa nueva redacción? Sí, Presidenta. Por cualquier paso o lugar no habilitado, o sin informar de ello o falsear dicha declaración. Subiendo en la letra B de $100 a 500. En votación la indicación número 2 con las modificaciones concordadas. Senador Cruzcoque. A favor, señor secretario. Senador Galilea. Senador Alfonso Urresti. A favor. Presidenta. A favor. La indicación número 2 ha sido aprobada por 4-0 con modificaciones. Con modificaciones. Aprobado 4-0. A continuación, la indicación número 3, página número 4 del comparado del Ejecutivo para agregar el siguiente número nuevo. Modifícase el artículo 169 del siguiente modo. A. Modifícase su inciso primero en el siguiente sentido. Y reemplácese la expresión presidio menor en su grado mínimo a medio por la siguiente expresión, presidio menor en su grado medio a máximo. 2i. Reemplácese la expresión de hasta 5 por de 2 a 5. Por último, 3i. Agrégase a continuación del punto final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración. La pena será de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo cuando el valor aduanero de las mercancías supere las 150 unidades tributarias mensuales. B. Reemplácense en su inciso segundo la expresión la misma pena señalada por las mismas penas señaladas. C. Reemplázase en su inciso tercero la expresión la misma pena indicada por las mismas penas indicadas. Ofrezco la palabra al Ejecutivo para explicar la indicación. Gracias, Presidenta. Sí, específicamente esto nos permite, conforme a la valoración de las mercancías, por declaraciones o documentación maliciosamente falsa, mantener armonía con la penalidad establecida para el contrabando, que se gradúa conforme el valor de las mercancías. ¿Ya? Por otra parte, también
considerar la pena corporal actual de este delito es muy baja, por lo tanto nos permite un aumento de esta, ¿ya? Hoy día es de presidio menor en su grado mínimo a medio, ¿ya? Y para poder aumentarlo en un grado, y también para graduar dependiendo del valor de las mismas mercancías, que con ello también nos permite tener ahí un paralelo con el daño o con lo que se comete principalmente. Eso es en definitiva. Ministerio Público. Gracias, señora presidenta. Sí, creemos que son modificaciones coherentes con la importancia que tiene hoy el contrabando. Las penas, cuando parten en presidio menor en su grado mínimo, se aplican normalmente en su grado mínimo por la posibilidad de obtener dos atenuantes muy rápidamente, y por lo tanto nos parece que la pena es más proporcionada a la gravedad del ilícito, y creemos que los otros ajustes formales son adecuados. Gracias, señora presidenta. Subsecretaría, no sé si quiere decir algo. No, presidenta, muchas gracias. Ofrezco la palabra a los señores senadores. En votación. Senador Cruz Coque. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Durresti. A favor. Presidenta. A favor. Aprobada la indicación número 3, sin modificaciones, 4-0. A continuación, la indicación número 4, en la página número 5 del Ejecutivo, para agregar el siguiente número nuevo. Reemplázase el artículo 170 por el siguiente. Artículo 170. La responsabilidad por los actos u omisiones infraccionales sancionados con multa por esta ordenanza prescribe en el plazo de 3 años. La responsabilidad penal por los delitos sancionados en esta ordenanza prescribe según las normas del Código Penal. Ejecutivo. Sí, Presidenta, principalmente la importancia de esto es poder distinguir la prescripción para contravenciones infraccionales de la prescripción de la acción penal, equiparándola a las normas generales. No se justificaría en este caso una prescripción menor. Ministerio Público. Estamos de acuerdo de que soluciona una desproporción que hay hoy día en las prescripciones penales en relación al contrabando. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Es distinguir lo que hace la indicación es distinguir la prescripción de las infracciones administrativas a la ordenanza de los delitos, dejando la prescripción de los delitos a las normas comunes del Código Penal, a las normas generales, para la infracción. Pero, ¿y por qué era mayor en los delitos funcionarios? ¿No era mayor en los delitos funcionarios? Sí, pues estábamos bajando de 5 a 3. ¿Por qué era mayor? Esa es la pregunta. O sea, el actual artículo 70 establece la prescripción de todas las infracciones a la ordenanza en 3 años, a excepción de los funcionarios o empleados de aduana, que los delitos cometidos por ellos prescriben en 5 años. Ahora queda todo en 3. Ahora, lo infraccional por los privados que se mantiene en 3. Los infraccional cometido por los funcionarios de aduana mantiene los 5 años, y todo lo que sea penal se va a las reglas generales del Código Penal, que parece lo lógico. Pero no mantienen la diferencia lo infraccional. No. Todo queda en 3 años. Todo queda en y lo 3 penal años. queda en 5. Claro, así es, para todo. Disculpe, yo había leído mal. Todo lo infraccional, independiente de la calidad de la persona que la comete, queda en 3 años. Todo lo penal, reglas generales del Código Penal. En votación. Senador Cruz Coque. Senador Galilea. A favor. Senador Durresti. A favor. Presidente. A favor. Senador Cruz Coque. Aprobado sin modificaciones, 4-0. Indicación número 5. A continuación, la indicación número 5, página número 6 del Ejecutivo, para reemplazar el número 2 por el siguiente. Modifícase el artículo 172 del siguiente modo. Elimínase en el inciso segundo la siguiente oración final.
Si ni aún así pudiera determinarse el valor, se aplicará una multa de hasta 206 unidades tributarias mensuales, destinándose el producido de ellas al fin dispuesto en el inciso final del artículo 174. B. Introduces el siguiente inciso final. Cuando se trate del contrabando previsto en el artículo 168 bis, se tendrá por valor de la mercancía objeto del ilícito el valor nominal del dinero o de los instrumentos o su equivalente en moneda de curso legal a la fecha de la comisión del delito. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Aduana. Sí, Presidenta, muchas gracias. Bueno, la primera parte de la norma busca eliminar una antigua norma que hacía referencia a una aplicación supletoria del valor ya de las mercancías que ya está desactualizada y no guarda relación alguna con la realidad de hoy en el comercio exterior. Ya, por lo tanto, muchas veces se queda corta esa valoración respecto al valor real de las mercancías. ¿Ya? Y también la disposición contiene formas para determinar el valor aduanero para efectos de considerarlo en la aplicación de las multas como pena de los delitos y hace la diferenciación cuando se trata de dinero. Muy claro. Ofrezco la palabra al Ministerio Público y luego a la Subsecretaría del Interior y luego al Ministerio Público. Muchas gracias, Presidenta. Con respecto a la letra B que propone el Ejecutivo en relación a la propuesta original, digamos, de esta comisión, efectivamente existía, digamos, la frase en lo que exceda el valor equivalente a los $10.000 de los Estados Unidos de América. Y creemos que eso debe mantenerse en la indicación del Ejecutivo con lo que nosotros también agregamos a la fecha de la comisión del delito, en el fondo, para poder evitar confusiones. Muchas gracias. Gracias a usted. Ministerio Público. Estamos de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo. Presidenta, gracias. Gracias, don Mauricio. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Galileo. Quiero aclarar, que me aclaren. La posición de ustedes es mantener el texto, el que está al medio del comparado, en el sentido de que el ilícito solo es en lo que excede de los $10.000, porque en la indicación última del Ejecutivo, yo entendería que si tú no declaras $11.000, por ejemplo, el ilícito es sobre los 11.000. En la indicación que venía aprobada en general, ahí el ilícito sería de 1.000. Entonces, no me quedó claro cuál es el criterio de ustedes. ¿Que el ilícito es sobre 11.000 o el ilícito es sobre 1.000? Por su intermedio, Presidenta, responderle al senador. Efectivamente, lo que sucede es que la penalidad, digamos, del contrabando está establecida en el artículo 178, que es el que veremos posteriormente, y efectivamente se gradúa la pena en atención a el valor de la mercancía. Entonces, en ese sentido, nosotros, como estamos tipificando el contrabando de dinero, tuvimos que, y eso ya venía, digamos, en la moción, definir qué era lo que íbamos a entender por mercancía en este caso. Si nosotros eliminamos la frase en lo que exceda, siempre vamos a estar en el contrabando de dinero en la hipótesis más agravada. Siempre vamos a estar en la pena más alta del artículo 178. Entonces, por eso considerábamos que era proporcional, digamos, lo que efectivamente se proponía al comienzo, que es considerar la pena en el excedente, en lo que exceda los $10.000, porque los $10.000 están permitidos. Esa es la razón. Muchas gracias. Yo comparto eso, pero lo que me pasa es que con la redacción que ustedes hacen, no queda claro el inciso final que ustedes proponen en la letra B reemplaza el que venía en el proyecto.
el que venía en el proyecto, entiendo yo, establece claramente que el delito de contrabando de dinero se va a producir sobre el exceso de lo ingresado. Que usted, lo que acaba usted de señalar, que también comparten eso. Pero la redacción del nuevo inciso final no me queda claro que lo diga así. Sí, efectivamente, la redacción que nosotros propusimos en el literal B es similar. Lo que en el fondo faltaría agregar es en lo que exceda el valor equivalente a $10.000 de los Estados Unidos de América, coma, a la fecha de la comisión del delito. ¿Podría leernos cómo quedaría, señor secretario? Pero, perdón, ¿en la letra B del 168 que vimos? ¿O en la letra, o en la 172. 172? Inciso segundo del 172. ¿Podría repetir la...? O si nos puede leer usted, ¿cómo Sí, Presidenta. Sería la indicación que estamos proponiendo nosotros con la frase final. Quedaría el literal B, introdúcese el siguiente inciso final. Cuando se trate del contrabando previsto en el artículo 168 bis, se tendrá por valor de la mercancía objeto del ilícito el valor nominal del dinero o de los instrumentos, o su equivalente en moneda de curso legal a la fecha de la comisión del delito, en todo lo que exceda del valor equivalente a $10.000 de los Estados Unidos de América. Sí, por eso como estábamos planteando, era incluir la frase final de la indicación de la moción original. Presidente. Ministerio Público, Mauricio. Sí, yo creo que aquí el tema es que se decidió ya crear un delito especial y quizás lo más sano era fijar una pena para el 168 bis específica y no tratar de asimilar la pena del contrabando a las normas en relación a la valoración de lo incautado. Creo que se produce este problema porque las redacciones originales tenían al delito de contrabando de dinero como uno más de los contrabandos. Se decidió por la Honorable Comisión crear un delito especial que tiene el nombre contrabando, pero es un delito especial. Y quizá lo más, yo sé que ya está votado, pero lo planteo porque a lo mejor para evitar esta discusión sobre qué se valora y qué se tiene en cuenta para fijar la pena, derechamente fijar una pena específica en el 168 bis respecto al contrabando de dinero y no someterlo a las reglas de cálculo del valor de la mercancía contrabandeada de las normas generales. Eso, estoy desordenando la discusión, pero a lo mejor es más sencillo. Gracias, señor presidente. No comparto lo que usted señala. Yo creo que eso es más desordenado de lo que viene. A mí me parece bien lo que señala el Ejecutivo en el 172, pero lo que tiene que quedar claro acá, que el delito de contrabando de dinero se configura sobre el exceso de $10.000, porque ingresar al país $10.000 es legal, en dinero en efectivo o en documentos al portador. Entonces, si usted leyó la redacción que hizo la subsecretaría, si la puede leer nuevamente para ver si nos queda todo claro y estamos o no estamos de acuerdo. Pero antes tiene la palabra el senador Galilea. No, sí, yo creo que la última redacción propuesta por la subsecretaría en la B del 172 es perfectamente coherente con el 168 bis. Exacto. Porque el 168 bis determina que lo que es el delito es ingresar sin declarar un monto que exceda a los 10.000. Es el exceso. Siempre, o sea, me parece que es lo más coherente al final de... Ahora, se puede interpretar así de...
Si puede leer la redacción, ¿cómo quedaría para someter la votación? B. Introdúcese el siguiente inciso final. No sé si a su secretaría, que en el tipo del 168 bis, quizá al final, por un monto que exceda a los $10.000, siempre se puede entender que incorpora todo. Si se pone por el monto que excede el monto que exceda a los $10.000. No sé si se... Lo que pasa es que yo quiero aclarar una cosa a la comisión. La obligación que establece la Ordenanza General de Aduana con todas estas modificaciones. Sobre 10.000. Sí, pero mi obligación, si yo ingreso $13.000, mi obligación no es declarar $3.000. Mi obligación es declarar los 13.000. Si yo ingreso esos mismos $13.000 sin declararlos, el delito y la pena que me van a asignar, porque me van a considerar que es contrabando de dinero, va a ser sobre los 3.000, no obstante que no haya declarado los 13.000. ¿No es cierto? Pero eso es importante que quede claro, la obligación de informar no es solo sobre el exceso de los 10.000, sino que es, cada vez que ingreso más de $10.000 tengo que ingresar cuántos dólares traigo. El delito se va a configurar sobre el exceso de los 10.000. Está bien. Lea la redacción y someta a votación. Cuando se trata del contrabando previsto en el artículo 168 bis, se tendrá por valor de la mercancía objeto del ilícito el valor nominal del dinero o de los instrumentos o su equivalente en moneda de curso legal a la fecha de la comisión del delito. En todo lo que exceda del valor equivalente a $10.000 de los Estados Unidos de América. Tengo una última duda antes de someterlo a votación, que puede que haya estado desatenta en algo, pero dice, cuando se trate de contrabando previsto en el artículo 168 bis, se tendrá por valor de la mercancía. El dinero no está considerado como mercancía en la Ordenanza General de Aduana. Por eso hasta ahora no era contrabando el ingreso sobre los $10.000. En ninguna parte hemos modificado la ordenanza en la definición de mercancía para incluir el dinero. Por el solo hecho de constituir el delito de contrabando de dinero, no convierta el dinero en mercancía de acuerdo a la ordenanza de aduana. Me corrigen si estoy equivocada. Entonces, se tendrá por valor de la mercancía, objeto del ilícito. La palabra mercancía me hace ruido, salvo que en alguna parte hayamos convertido al dinero en mercancía. Senadora, sí. El dinero sí es mercancía hoy día como papel moneda, ¿ya? Lo que estamos aquí, de hecho, tiene clasificación arancelaria, ¿ya? Está en el arancel aduanero, que es norma también, en la definición de las mercancías, cada una de ellas. En lo que está definido como mercancías es toda aquella después clasificada en el arancel aduanero, que además está armonizado internacionalmente para el caso chileno, ¿ya? Y en eso tiene clasificación arancelaria, por lo tanto, para todos los efectos normativos es mercancía, solo que su valor hoy día es como papel moneda, es el valor del papel. En el fondo, lo que estamos tipificando o cambiando hoy también es que el valor de la mercancía tiene que ver con el valor nominal del dinero y no con el valor del papel en sí por el cual se fabrica. Subdirectora, gracias. Gracias, señora presidenta. Si me permite, voy a leer el concepto de mercancía, que es muy breve. Está en el artículo 2, número 2 de la Ordenanza de Aduana y habla de todos los bienes corporales, muebles, sin excepción alguna. Por lo tanto, el dinero, la corporalidad, que es el papel, por eso está considerado y clasificado en el arancel aduanero, ¿ya? Y es una mercancía. El tema es el valor de la mercancía, porque lo que con esta norma lo que estamos haciendo es valorarlo a su valor nominal y no al valor que tiene el papel como materialidad. Porque el papel como materialidad sí es una mercancía. Por algo, el arancel aduanero lo establece y lo codifica. El papel moneda es mercancía, es un bien corporal mueble y la norma dice sin excepción alguna.
como le señalaba, el problema está en la valoración de ese tipo de mercancía. Ok, tengo algunas dudas, pero claramente ustedes son los expertos, así que hago fe de su definición. Pero podemos discutirlo después. En votación, entonces, la indicación en sus letras A y B. Con las modificaciones y agregados. Senador Cruzcoque. A favor. Senador Galilea. Senador Durresti. Senador Presidenta. A favor. Aprobado con modificaciones, 4-0. Vamos a llegar hasta acá. Mañana les pido que si podemos, ojalá partir puntual para tratar de despachar las indicaciones mañana, porque están puestos en tabla. Quedan 3 indicaciones. Quedan 3 indicaciones. Que lo tengamos listo y que podamos llevarlo con informe, si pueden ir avanzando en el informe el día de hoy. Presidenta, en todo caso, hay 2 propuestas también de la Fiscalía que sería conveniente. Si bien, no obstante, no fueron formuladas con indicaciones, vienen siendo unas adecuaciones que sería interesante también ver a través del artículo 121. Pues ¿Pero vienen las siguientes indicaciones del Ejecutivo? No, viene después, es una propuesta que ha hecho el Ministerio Público. ¿Y las vieron con la subsecretaría? Presidenta, efectivamente, el documento que nosotros entregamos a la Secretaría tiene propuestas y son las vistas efectivamente con el Ministerio Público. Si son esas, efectivamente están consensuadas entre el Ejecutivo al menos y el Ministerio Público. Bien. Para ¿Y esas son cuántas comisión. indicaciones? 2, o sea, nos quedan 4, 5, 6. Nos quedarían 6 para despachar mañana. 5. Muy bien. Mañana entonces a las 10:30 esperamos terminar para poder verlo en la tarde y despacharlo en particular. Habiendo dado término al objeto de esta comisión, se levanta. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy.